En este episodio, un referente del mundo del fitness en Argentina nos va a contar su historia desde que se inició en este mundo hasta llegar a ser preparador de culturistas naturales. Si te estás preguntando cómo es ser entrenador, preparador físico y al mismo tiempo llevar una vida de manera saludable, tanto física y mentalmente, quédate en el episodio. Bueno, bienvenida a toda la gente, episodio 46 con el señor Mati Elías. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo va? Amigo. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo están? Todo tranqui Muy acá. bien, muy Primero unos problemas ahí de Wi-Fi que bueno, estamos intentando solucionarlos, pero bueno, vamos a ver cómo sale esta charla. No pasa mejor nada. que vamos a ver qué Yo tal. soy el técnico designado, Sí, tuvimos Vamos a algunos ver. inconvenientes ahí con el Wi-Fi. Y bueno, antes de arrancar, estábamos hablando ahí un poquito del coco, de algunos temas que nos gustaría tratar con Mati. Y el primero, como para arrancar despacito, queríamos preguntarle a Mati historia a nivel atleta y a nivel entrenador de pasar de dedicarse a hacer asesorías online a ser preparador de culturismo. ¿Cómo fue todo ese proceso, tanto como atleta como en tu fase de entrenador? Es un poco ahí lo que queremos saber con el coquito. Bueno, remontándome al año 1800 a.C. Tiene una historia bastante larga. Sí. Yo cuando arranqué, me acuerdo que yo antes quería ser programador, como mi papá. Mi papá es programador, ¿viste? Labura de eso. Pero yo dije, no. Yo soy un tipo con mucha energía en el día a día, soy muy activo. No estoy dispuesto a pasarme 5, 6, 7, 8 horas adelante de una computadora. La puta ironía me agarró y me cagó palo porque después, con el tiempo, me volví coach online. Entonces, ahora mi laburo es de computadora. Igual no tanto, o sea, porque yo puedo, no sé, salir a dar pasos y capaz estoy respondiéndole a mis clientes o incluso estoy caminando por el barrio y haciendo reportes. A veces la gente me mira re raro. Y yo estoy así, no, porque va muy bien, mirá, capaz tenemos que subir carbohidrato acá, porque que es el esquizofrénico del barrio. Deben decir que le pasa este loquito. Pero bueno, yo cuando arranqué no sabía básicamente si me quería... Sabía que era por el lado del entrenamiento, no sabía si quería entrenar deportistas, no sabía si quería entrenar personas para que estén dentro del ámbito de la musculación, ¿viste? En el gimnasio, que quieran mejorar su físico. Pero sí sabía que me quería desafiar, o sea, donde me metiera como que tenía que ser algo que me desafíe mucho mentalmente, mis conocimientos, por así decirlo, y cada vez más. Cuando arranqué, bueno, me metí a estudiar, empecé a ver un par de videos de YouTube. Yo arranqué, me acuerdo, viendo videos de Jeff Cavalier. Jeff Cavalier. Sí, Hay una historia con ese personaje. Sí, con Ashley Nex ahí. Y olvídate, era palabra santa. Lo que decía Jeff era lo que se llevaba al gimnasio y se hacía dentro del gimnasio. Era así. No había pensamiento crítico detrás, entraba por la oreja y se quedaba ahí. Y ya está. Y eso era todo lo que había, básicamente. Con el tiempo, fui entrenando cada vez un poco más. En mis momentos aquellos donde pesaba... donde me costó llegar a los 60 kilos de peso corporal, que era muy flaquito y bueno, estaba full estancado, me acuerdo. ¿Qué edad tenías ahí, Mati? El paquete de cortes, más o menos, ¿en qué edad fue? Ay, me mataste porque... ¿Sabes por qué me cuesta responder siempre esa pregunta? Y como que me quedo regulando el toque, porque como que desde la pandemia hubo una brecha ahí de unos años como que me he borrado. Pero no sabes qué pasó. Ajá, exactamente. Sí, es como las memorias de Vietnam, así. Entonces... Sí. Como flashback, te va pareciendo. Así que hace un par de años, déjala ahí. Hace bastante. Sí, hace Bueno. bastante. Y bueno, empecé Y otra pregunta, Mati, ahí, como para cortarte una cosita nada más. ¿Arrancaste más que nada por la parte de estudiar o ya estabas yendo al gimnasio de una forma constante, con algún objetivo o algo por el estilo? Nah, entrenaba, iba al gimnasio porque quería mejorar mi físico, porque no me gustaba cómo me veía. Y fue más que nada por ese lado la motivación. Fue una motivación apalancada de una forma un poco negativa. No me gustaba lo que veía al espejo y por eso arranqué y empecé a entrenar fuerte para buscar cambiar mi físico, básicamente. Y bueno, de curiosidad seguí entrenando. Un día me acuerdo patente el momento en el que estaba solo entrenando, porque
yo empecé con mis amigos del barrio, la típica. Íbamos, Mm. nos cagábamos de risa, hacíamos un montón de pelotudeces, no nos enfocábamos para nada en entrenar. Y después, bueno, yo también seguí entrenando, ya había agarrado el hábito, entonces yo si tenía que ir a entrenar solo, bueno, era medio un garrón, Digo, pero iba solo, no pasa nada. Sí. Y me acuerdo un día me senté en el press de banca y digo, así de la nada, ¿viste? Como que tuve un momento reflexivo y digo, ¿qué mierda quiero hacer yo de mi vida? Así, en el press de banca, así, sentado. En el pre de banca. Ajá. El pre-banca, Y digo, Ya estaba ¿qué, destinado. qué onda con el entrenamiento? Y digo, che, yo podría hacer esto por el resto de mi vida. Así fue un fly, como un momento de epifanía, que se le dice. Y dije, ya fue, es entrenador. Como que lo decidí ahí, Fue en básicamente. ese momento ahí, fue de un Ajá. segundo para el otro. Sí, como que ahí se despertó el mate interno, así. El gigante. Algo así, no tanto. Peso 65 kilos, tan gigante no estoy, pero Problema de culturista. pero bueno, por ahí vamos, estamos intentando ir por ahí. Y bueno, me empecé a meter más, básicamente. Empecé a dedicar más horas de mi estudio y demás. No tanto a ser un buen atleta, sino a aprender mucho para entrenar personas. Porque me la pasaba mucho tiempo en la compu, un estilo de vida bastante sedentario. Las comidas las manejaba bastante mal, no comía muy bien que digamos, comía muy pocas calorías también, por eso no subía de peso. Yo creía que comía mucho, pero no, era nada más que nos juntábamos muy de vez en cuando a comer pizza con mis amigos y capaz me comía 12 porciones de pizza, pero después en toda la semana no comía absolutamente nada, ¿entendés? Entonces, no es lo mismo, nada que ver. Y me acuerdo un momento fui a un gimnasio que se llama el ATP, acá en Mendoza, y conocí a un amigo que hoy en día somos bastante amigos, que se llama Nico Pernera. El Coco el otro día lo conoció. Sí, una bestia. Es un Una animal. bestia resguardada. Sí, tenemos ahí un as bajo la manga, en algún momento van a conocer el nombre de Nicolás Pernera. Y el loco, me acuerdo que cuando él entrenaba hace muchos años y él me armó la rutina del gimnasio, entonces yo iba con él. Mira. Ajá, Fue tu primer coach. ajá, exactamente. Entonces yo iba con él al gimnasio y hacía la rutina y me hacía entrenar mucho más fuerte de lo que yo entrenaba antes. Ahí me di cuenta que no tenía ni idea de cómo entrenar, por ejemplo, cerca del fallo. Coco, ¿vos qué sentiste la primera vez que en un remo gironda tiraste muy intenso? Es horrible, ¿viste? No, sí, una sensación feísima, además. No Asqueroso. sabes si es normal o no, te estás haciendo daño, vos decís. Sí, "Che, esto sentís que se te está por salir necesito la pasar por espalda, los brazos después te quedan recansados, decís, no, está re feo esto, está re feo. Pero bueno, con el tiempo se van viendo los resultados y te vas haciendo más fuerte y eso te motiva, obviamente, ¿viste? Va generando esa tolerancia al dolor". Claro, sí, exactamente. Entonces ahí empieza a estar interesante la cosa. Pero las primeras veces son horribles. Por eso compadezco a las personas que aprenden a entrenar intenso por primera vez, porque posta, yo me acuerdo de la sensación y es muy feo. Es Sí. muy feo. Y seguramente muchas personas que deben estar escuchando este episodio, este podcast, deben estar en esa situación ahí. Estoy seguro. Sí, totalmente. Y él me presentó a Jeff Nippard. Él me presentó a Jeff Nippard. Él se veía todos sus videos de entrenamiento basado en ciencia para cuádriceps. Entrenamiento basado en ciencia Qué para... bien. Qué videazos que tiene ese chabón. Uf, una locura. A muy a largo plazo me gustaría apuntar algo a eso con YouTube, por ejemplo. Pasa que es un gastadero de recursos. Una impresionante. edición. Sí, una locura. Y lo hace todo él encima, o por lo menos por mucho tiempo lo hizo todo él. En Premiere, un capo, chaval. Buah, No, sí. Una locura. Y ahí, bueno, me empecé a meter mucho más en lo que era el entrenamiento basado en la evidencia científica, ¿no? Práctica basada en la evidencia. Entonces empecé a conocer no solo a Jeff Nippard, sino que de ahí conocí a Mike Israetel, después conocí a Greg Nuckols, después conocí a James Krieger, me acuerdo, de ahí di con Brad Schoenfeld, me empecé empecé a aumentar esa curiosidad, me empecé a meter en PubMed, Ujú. que está central en donde vemos los estudios básicamente, y empecé a aprender mucho más. Entonces no tenía ni idea de cómo leer un paper, pero yo me metí y los leía, no importa. Yo me metía, los leía, algo sacaba. Ya sabía inglés, entonces
bueno, por lo menos no tenía esa barrera, básicamente. Eso estaba bastante bueno. Sí. Después llegó la pandemia. Estuvo interesante ahí. Bueno, yo antes de eso tuve mi primer cliente presencial. Me acuerdo que la rutina eran una poronga la que le armaba. Ese cliente, Tommy. Sí, con el Tommy Waymer. Teníamos unas anécdotas con el Tommy Waymer. Me acuerdo la primera vez que yo entrené con el Tommy, le hice hacer lo que se llama un test de Cooper. El test de Cooper es por 5 minutos seguidos, o sea, el test de Cooper adaptado, porque el test de Cooper original es bastante más duro que eso. 5 minutos seguidos corriendo tanto como puedas. Es decir, correr todo lo que puedas en 5 minutos, básicamente. Le hice hacer eso. Llegó bien igual, estaba bien de capacidad aeróbica el loco. Aeróbica. Y después fuimos e hicimos unos test de fuerza, o sea, máxima cantidad de flexiones de brazos, máxima cantidad de dominadas. Y se terminó echando un pato el chabón. Ahí en el entrenamiento. Yo nunca más. Y dije, Más allá del mi fallo. carrera ni siquiera arrancó y ya se terminó. Básicamente. Qué pedo que me mandé. En ese momento, o sea, cuando me pongo a mirar atrás, digo, qué cantidad de pelotudeces que hacía como entrenador. Pero bueno, son las primeras Che, qué buena onda igual, Mati. Son las primeras experiencias. Que el primer acercamiento igual que hayas tenido hacia el fitness haya sido basado en evidencia, creo que eso es algo que está muy bueno, muy copado. Me siento muy afortunado de eso, porque rápidamente me encaminé hacia lo que yo llamo el camino correcto en el futuro, por así decirlo. Entonces, me siento muy afortunado de eso, estoy súper agradecido de la gente, justo con la gente que me encontré en el camino, que más o menos me llevaron por ahí, por después el día de mañana, e interesarme por la evidencia científica respecto a... Luego, ¿qué pasó? Bueno, seguí haciendo cursos, seguí aprendiendo, seguí experimentando por mi cuenta. Llegó la fucking pandemia. Ahí estuvo duro. Fueron de los momentos más duros psicológicamente hablando de mi vida. Y empecé a hacer contenido en redes sociales. Porque claro, yo estaba que arañaba las paredes, quería salir de mi casa, no podía. Encima yo vivo en un barrio en donde siempre estaba circulando un móvil, con lo que estaban todos súper paranoicos. Yo no podía salir de mi casa. Y bueno, mi energía la canalizaba por ese lado. Ni siquiera entrenar en casa, ¿entendés? Porque lo detestaba. Creo que lo hice 3 veces en la pandemia y después me mandé al olvido completamente. Perdí prácticamente toda la masa muscular que tenía. O sea, obviamente toda no, creo que se entiende lo que estoy diciendo. Claro, lo quito de huesos caminando. Pero bueno, más o menos así, igual, estaba bastante flaco. No, Estaba acostumbrado a la prensa con todo el rango. Claro, Hacer. o sea, lo otro, ¿entendés? Bueno, justo antes de la pandemia yo había empezado a laburar en un gimnasio, que es el Dinámico, que es donde yo nací como entrenador. Coco también estuvo un tiempo largo laburando ahí, en la sede Dinámico Gym, de los mejores gimnasios a nivel servicio acá en Argentina que he conocido. Y he ido a varios, así que nada, bastante interesante. Después más adelante quiero que toquemos un poco ese tema, Mati. Bueno, dale. Después cuando terminar la historia también. Dale. Me acuerdo que estuve laburando una sola semana y después cerraron el gimnasio. Así que bueno, vieron que hubo un momento en la pandemia Era como donde que ibas teniendo empezaron a abrir... barreras. Ajá. Barreras para ser entrenador. Sí. Pero aún así, la primera con el Tommy, acá con esta primera semana del gimnasio. Uh-huh. Después empezaron a abrir los comercios. Entonces volví a laburar ahí. Ahí empecé a ganar experiencia. Porque también el entrenamiento basado en evidencia científica era algo que era uno de los valores del gimnasio ese. Raro. Muy raro. Por eso te digo que soy mega afortunado, perro. Cuando digo que me fui encaminando por ese lado. Porque justo di como, mira, ciencia. Mira, voy acá. Ciencia. Mira, bueno, ahora salto acá. Ciencia. Sí, era como que, no sé. Exactamente. Yo no sé si creo en el destino o qué, pero sí fueron unas coincidencias bastante picantes. Como que me fui encaminando por ese lado, por así decirlo. Estaba viendo si estaba grabando. Y bueno, empecé a hacer contenido en redes sociales, la cosa empezó a ir bien. Tuve mi primer cliente online, luego empecé a hacer contenido bastante más llamativo. Aprendí un poquito de edición de contenido, por ejemplo, de carruseles, entonces estaba bueno, ¿viste? Como que iba generando bastante interés. Iba creciendo de a poco la cuenta y trataba eso de basarme en evidencia
evidencia científica, de leer algún que otro paper, bueno, en base a eso hacer alguna publicación y tirar consejos. En muchos de ellos me equivoqué y hoy en día los puedo refutar con otra información. Otros fueron mensajes acertados, pero bueno, lo hice y en el momento parece que sirvió. Luego pasó un poco el boom, que fue un poco de la nada. Yo no estaba listo para esa transición, fue muy picante, en donde me acuerdo que Teo Cravena empezó a confiar en mí, me pidió que yo le lleve el entrenamiento. Y bueno, estuvimos bastante tiempo laburando, pero en ese momento me empecé a ser más conocido por ser el entrenador de Teo. Y hubo una demanda muy, muy grande en mis servicios como entrenador. Servicios que yo acababa de crear. O sea, Eso es algo para quedarnos ahí, que acabas de crear, como decías vos. No te llevas tampoco tanta carrera deportiva, por así decirlo, tanta carrera como entrenador, válgalo, perdón. Yo ahora llevo 2 años como coach online. Antes de eso había laburado bastante en lo que es laburo presencial. Pero como dedicándome al online coaching, 2 años. 2 años. Es como que te llegó un montón de gente y recién estabas arrancando. Sí. Así que bueno, la verdad que con Teo estoy súper agradecido porque... o sea, ¿viste esa sensación que como... que yo sé que él no piensa eso, pero es como que le ves algo a alguien, ¿entendés? Porque es como, Sí. che, loco, por la repercusión que vos tenés, yo crecí muchísimo, Claro. ¿entendés? Entonces me dio un salto muy, muy interesante en ese sentido y me obligó a superar ciertos desafíos, ciertas barreras, también equivocarme mucho en el camino. Recuerdo que en 2022 empecé no solo a dar mis servicios como entrenador, sino que empecé a meterme en muchos proyectos formativos, como por ejemplo Mechanic Mentors, recuerdo, que era esta academia que iba a ser una academia de biomecánica. Después también habíamos hablado de hacer un proyecto con el Hito, otros proyectos más. Luego también en el Dinámico, en el gimnasio, empezamos a hacer la primera edición del curso de entrenador, en donde el Coco participó, que el Coco me habló por las redes y desde Tupungato todos los sábados se pegaba el viaje hasta el centro de Mendoza. Increíble, eso yo no lo podía creer. Un manija. Que bueno, después nos tocó del pueblo a la ciudad. Pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo. Todos los sábados. Mati, ¿y cómo fue todo ese proceso donde había muchos proyectos en simultáneo? Y bueno, estabas recién arrancando con las asesorías online. Horrible. Te llegaron un montón. Fue horrible. No, mucho estrés. Me quemé. Tomé mucho más laburo del que podía abarcar. Y adivina qué, fui bueno en nada. Porque no podía rendir en absolutamente nada. Si todos los días tenía 10.000 tareas distintas de este proyecto, Mi servicio como entrenador cayó muchísimo la calidad. Ahí se me empezaron a quejar muchos clientes, bastantes clientes. Porque bastante quejas ahí. Sí, yo ahora ya lo puedo comunicar normal, porque tengo ya, en el punto en el que estoy ahora, tengo mucha confianza del servicio que doy. Y no estoy teniendo inconsistencias. Si hay alguna inconsistencia rara, pido perdón, me hago cargo, ¿sí? Lo tomo con una mentalidad más adulta en ese sentido, o sea, porque ya no soy un niño con su proyecto, un niño con su microemprendimiento, no, a esto me voy a dedicar durante una muy buena parte de mi vida, así que me lo tomo de una forma más adulta y me hago responsable. Pero en ese momento cayó mucho la calidad, se me empezaron a quejar muchos clientes. Bueno, también ese fue el momento en el que quedó todo súper bien, pero dejé de entrenar con Teo, recuerdo, porque también iba por ese lado, obviamente. Él no estaba recibiendo el servicio que estaba pagando. Encima, yo en ese momento recuerdo que subí los precios un montón y como que era raro eso, ¿viste? Es como, che... No estoy dando el mejor servicio y encima me voy a cotizar. Está medio raro eso, ¿viste? Nada.
ese fue un antes y un después completamente en mi forma de ver mi trabajo, de eso estoy seguro. Sí. Un aprendizaje, me imagino. Hice muchas Sí, cosas. muchas veces pasa eso, que por ahí al tener muchos proyectos y no poder darle foco a uno, terminás avanzando, como dice Mariano, un poquitito en muchas direcciones, y lo cual se disipan ahí los recursos, es un poco complicado. Aún así, me potenció muchísimo, así que la verdad que no me arrepiento de haber pasado todo eso. No me arrepiento, para nada. Porque me potenció mucho y me llevó a aprender mucho más de quién realmente soy. Porque yo en esos momentos yo tenía dudas, no sabía si quería formar personas, no sabía si solo quería entrenar gente, qué sé yo, ¿viste? Entre todos esos proyectos me acuerdo que en 2022 tuve la chance de laburar con Álvaro Trainer, estuve laburando con él un tiempo haciéndole un poquito algunos posts. Me llovió un poco de hate de España, eso estuvo feo porque fue como que sentí en ese momento que personas que yo admiraba completamente me cerraron las puertas, por así decirlo, porque trabajaba con la competencia y eso estuvo bastante feo. Sí. Ahora no creo que sea así, ya ha pasado bastante tiempo, pero bueno, en su momento no estuvo tan agradable, la verdad, esa sensación. Pero bueno, hice muchas cosas básicamente y a raíz de hacer muchas cosas conocí lo que me gustaba hacer y lo que no me gustaba tanto. Entonces, en 2023 tenía una prioridad clarísima y es que yo tenía que pasar a transicionar en una mentalidad de trabajo para poder ser el mejor entrenador que yo pueda ser. Eso era todo. Perfecto. Esa era la resolución de 2023. Y a la par de eso, conectarme con otras áreas de mi vida que también considero importantes, porque yo sacrifico mucho tiempo con mis seres queridos, de mis hobbies que los abandoné completamente, no me prioricé para nada yo como atleta, entonces quería ser un buen entrenador y un buen atleta. Listo. Fines de 2022. Esos eran los dos grandes objetivos. Fines de 2022 yo empecé a trabajar con Ito. Ahí lo conocí. Un saludito para Ito, si lo está viendo. Un saludazo, un abrazo. Bueno, pues terminamos también haciendo bastante amigos. Cuando nos vemos es un golazo. Es como que nos conocemos hace un montón de tiempo, así es raro, ¿viste? Empecé a trabajar con él. O sea, yo primero lo empecé a entrenar y luego yo empecé a entrenar con él. Hacíamos como un trueque así de coach, ¿viste? Por suerte pudimos separar muy bien la relación amistad y la relación entrenador-atleta. Así que nada, lo llevamos bastante bien a eso. Y en 2023 me empecé a encaminar bastante en ese sentido. Porque ya había dejado todo. Tuve que tomar decisiones duras, tuve que decirle a todos que los proyectos pinchaban. Por suerte no despegaron más de lo que despegaron, porque si no me hubiera costado mucho abandonarlos. Eso está interesante. Y bueno, empecé a pensar mucho más en profundidad qué tipo de servicio yo quería dar. Y me di cuenta que me gusta ser cercano con mis clientes y me gusta ir al detalle. Y me gusta monitorear muchas variables. Me gusta tener mucha comunicación, mucho feedback. Y a raíz de eso, tomar decisiones y comunicarlas bien. La educación me gusta mucho, pero dentro del coaching. O sea, lo máximo que creo que me gusta de educación por el momento es esto que estoy haciendo ahora, ¿entendés? Como bueno, charlemos un rato y capaz sale algo piola y alguien aprende algo, pero después nada, o sea, crear contenido en redes, pero no haría, no sé, una formación, por ejemplo, gigante, o de momento no me gusta el hecho de hacer mentorías, a menos que, no sé, esté muy bien pago, por ejemplo. Bueno, ahí sí lo hago, sí, no es que me disgusta, ¿entendés? Pero si no me es realmente rentable a nivel económico, prefiero 1000 veces destinar esos recursos mentales y de tiempo a hacer crecer mis servicios como personal de trainer, asesorías. Sí, perfecto. Igualmente, Mati, disculpa que te corte ahí. Igualmente ya tuviste también esas experiencias de realizar formaciones, cursos, hacer clases, ¿no? Sí. Como tal, tanto como para academias puede ser también. Tuviste, algunas clases, no sé si se llegaron a alargar a la luz o no, de Walda Training, del mismo Mechanics Mentor también.
que Sí. también tuviste tu paso por las redes como Biomec Mati. Muchas de las personas seguramente que te están escuchando te deben conocer por Biomec. Claro, cuando me empecé a enamorar de la biomecánica. Después me desenamoré un poquito, no te voy a mentir. Igual, ojo, me re gusta la biomecánica. La considero una materia importante. Pero me di cuenta que, que yo me estaba poniendo la etiqueta de el biomecánico. Y Sí. yo no quería hablar solo de eso. Yo tenía cosas interesantes para decir de nutrición. Yo tenía cosas interesantes para decir de psicología. Tenía cosas interesantes para decir de programación. Entonces, digo, yo soy un poco más integral en ese sentido. O sea, disfruto mucho de intentar entender la gran complejidad multifactorial del proceso de cambiar un físico, ¿entendés? Entonces ahí me cambié el nombre a Muscle Mati, que es el nombre que tengo hoy, que me representa mucho más porque es todo esto orientado a Sí. ganar masa muscular, Exacto. barra también pérdida de grasa por momentos. Y me di cuenta, ya a fines de 2022 me había dado cuenta, pero en 2023 digo, tengo que apuntar a ser preparador. ¿Por qué? Porque el culturismo es llevar los conocimientos relacionados a la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa al límite. Y eso es justo lo que quería, justo lo que se alinea con esos principios que había olvidado por momentos desde que empecé. Quiero algo que me desafíe muchísimo y Exacto. acompañar a una persona, ayudarla a llegar a esos límites y que se dé cuenta de ese potencial. Porque a mí eso es algo que me gusta mucho. Me encanta cuando las personas a mi alrededor se dan cuenta del potencial que tienen. Me fascina, me fascina, me fascina. Es una sensación hermosa. Y bueno, yo quería hacer eso con respecto al coaching. Y además no disfrutaba, sí lo disfruto en realidad, pero no es lo que más disfrutaba el hecho de entrenar personas más tiradas hacia la población general, con un proceso que no tiene menos, no por eso tiene menos mérito, pero está llevado de una forma un poco más simple, no tirada al alto rendimiento, sí, creo que se entiende más o menos lo No que teniendo a lo que tanto voy. en cuenta ciertos detalles, por ejemplo, que bueno, que puedes aplicar ahora con atletas que se van a preparar para competir. Es así. Sí, sí, sí. Y Mati, te quería hacer una pregunta porque sé que es algo que por ahí que fue, en tu caso habrá sido algo bastante relevante. ¿Cómo fue ese proceso de transicionar simplemente de decir, bueno, hago asesorías online, a decir, me quiero dedicar a preparar culturistas? ¿Cómo fue ese lapso de tiempo? Como explotó todo, de huevo. O sea, Fue lo mismo por lo que arrancaste, que fue una epifanía que quisiste ser entrenador, lo mismo fue decir, che, quiero empezar a entrenar a personas para competir, preparar personas para competir, o no, sí hubo una transición. no, yo desde que empecé a hacer asesorías y tirado hacia el crecimiento muscular, yo sabía que en algún momento iba a preparar personas. Pero yo en 2023, cuando arranqué, dije, bueno, la verdad no sé cuándo se irá a dar el primero o la primera atleta. Yo creo que en 2, 3 añitos, ¿viste? Y no, me habló Santi Gómez, que es alguien con quien entreno hace bastante tiempo, y me habló Mauro Bello, que ese mismo año, en 2023, se querían preparar para competir y confiaban en mí para que yo sea su preparador. Una semana después, Santi Rueda, que ahora un gran amigo, el famoso Maverick, que lo posteé en mis redes, le digo Maverick porque le encanta Top Gun. De hecho, el loco tiene una facha, el Santi. Tiene una campera de cuero así, unos lentes, y es Maverick, el chabón, te lo juro, Es es Maverick. manso. Bueno, él también me habló en el momento. Él estaba con un preparador muy tirado a la vieja escuela. Mira, no sé ni cómo se llama, pero me acuerdo que en la dieta que le había dado para prepararse, él estaba en volumen en un momento, sí, tenía 3.800 kilocalorías en la dieta. Bueno, bien, normal, ¿viste? Estaba en volumen. Igual se habían pasado en el volumen. Eso después lo hablamos con el Santi. Pero recuerdo que miren esta barbaridad. De esas 3.800 kilocalorías, 2.500 eran de pollo. Cierto, la había escuchado esa anécdota. Era 300 comer pollo gramos al de... fallo. Comer pollo al fallo.
400 gramos de proteína por comida. Nah. El loco desayunaba pollo con brócoli. No, ¿cómo puede ser? Y el loco lo sostuvo por meses. Cuando me contó eso, le digo, ¿pero cómo hiciste para sostener esto? ¿No te daban ganas de vomitar todos los días? Y me dice, sí, lo último ya estaba duro, pero lo sostuvo por meses y dije, no, este es el espartano correcto. Exacto, eso fue lo que te llevó a decir, Si él pudo pudo pasar sostener esto, eso, a pesar de que sus sensaciones, sus pensamientos, intuiciones, no le llevó a cortar eso, porque capaz que tenía algo más en mente, porque él pensaba que con esa dieta supernutricional iba a llegar a conseguir tal objetivo. Qué locura, qué increíble. Sí, imagínate. Así que bueno, elaboramos la variedad ahí bastante más. Distribuimos mejor los macros para que pueda rendir mejor. Y el loco la pasó joya. Prácticamente toda la preparación la pasó increíble. Perdió todo el peso que teníamos propuesto para perder. O sea, fue una preparación que salió muy... La verdad que todas las preparaciones salieron muy bien. Y fue, para la primera experiencia, fue un éxito. 3 debutantes en un mismo año. Los 3 en el mismo. en la misma tarima. O sea, llevé un equipo de culturistas y eso fue una y la primera experiencia como preparador. La primera, yo digo, voy a llevar un atleta nomás. No, fueron 3 juntos el mismo año. 3. Entonces por eso, como se dio ese boom inicial, mismo pasó acá. De huevo, así empecé. Y bueno, y ahora estamos en la búsqueda de ir agrandando cada vez más el equipo. Este año vamos a raíz de todo eso, pues te conté más que nada la parte de entrenador, yo me fui encaminando muchísimo más con mis hábitos también. Fui entrenando cada vez más fuerte, fui haciendo lo que tenía que hacer, fui haciendo la tarea también a la par como atleta porque tenía también el tiempo disponible y los recursos para, aparte de hacer bien mi trabajo, que estoy orgulloso de poder decir eso con toda la confianza. Este año laburé muy bien, este año pasado, y a la par iba llevando bien mi proceso como atleta. Perfecto, no, pero igual avancé muchísimo, y jamás me hubiera imaginado el atleta en que me convertí. No, jamás me hubiera imaginado poder pasar por eso en 2022, donde era todo un caos constante básicamente. Y este año vamos a debutar con el Coco en la misma tarima. Así que eso va a estar muy interesante. El Coco en Men's Physique, yo en Classic, porque tengo que aprovechar los cortes en las patas. Y vamos a ver, aprovechar el punto fuerte. Y vamos a ver cómo sale. Estoy seguro que no voy a ser el atleta más grande. Estoy seguro que vos, Coco, no vas a ser el atleta más grande tampoco. Pero si por algo vamos a destacar, que yo es algo que encima estoy diciendo públicamente, como loco, pónganse las pilas, porque esto de verdad te suma muchos puntos, ¿entendés? Es que vamos a salir rajados, se nos va a ver el alma. Qué locura, boludo, qué locura. Bueno, che, Mati, otra cosa para... Oh, sí, habla Seba. No, iba a comentar que, o sea, después de haber vivido estas experiencias de llevar 3 atletas, que es una locura el hecho de en tu primer año haciendo esto, tener esas experiencias, supongo que habrá sido muy lindo. Bueno, ¿cómo fue o cuál es la principal diferencia después de haber trabajado con población general y con atletas? ¿Cuál crees que es la principal diferencia? Llevarla al límite, porque ya no es estoy en volumen hasta que más o menos me incomode un poquito ese que ya no se ven tanto los abdominales, por ejemplo, sino que estás mucho tiempo en volumen. Mentalmente es bastante más duro, y físicamente, fisiológicamente es bastante más duro, hasta el punto al que llevamos cada una de las fases. Y eso, en definitiva, esa incomodidad extra que tienes que tolerar y te lleva a, en el largo plazo, tener mejores resultados. Si no, no sería competitivo, por así decirlo. O sea, no estaríamos buscando eso, sino comer más tranqui. Aceptamos el costo de capaz en una determinada franja de tiempo no tener los mejores resultados, pero igual que sean resultados potencialmente muy buenos. Bueno, acá queremos maximizar los resultados. Obviamente que tenemos en consideración muchas cosas. Yo el mensaje que quiero dar es predicar un culturismo más humano, en ese sentido. Es decir, no actuemos como robots, no somos robots, pero dentro de un contexto humano intentemos hacer lo mejor posible con lo que tenemos en el momento para dar. Esa es la filosofía que planteo un poco yo y la que quiero que perdure en el tiempo, porque así como me parece un deporte muy bonito, hay algunas personas que les puede hacer bastante daño si no se pulen determinadas bases al momento de iniciar una preparación. Entonces creo que esa es la principal diferencia que encuentro, y es la dificultad y la duración de cada una de las fases, así como también el detalle dentro de planear lo que se va a hacer en cada fase y proyectar eso cómo entra en una línea de tiempo de mucha más larga duración, es decir, planificar estratégicamente a largo plazo para aumentar las chances de éxito en tu preparación. Esas son las principales, creo. ¿Y hasta qué punto pensás, Mati, que se puede ser flexible en el culturismo?
una buena pregunta y es complicado responder, porque la flexibilidad no es algo universal, sino que flexibilidad tiene que ver mucho con la subjetividad de uno, es decir, qué considero yo flexible, qué consideras vos flexible. Entonces, dependiendo de tus valores, tus prioridades actuales en la vida, eso va a significar para vos más o menos flexibilidad en cada momento. Ahora, yendo a la práctica, porque por ahí puede ser un mensaje un poco, no se llega a entender demasiado, yendo a la práctica, creo que en general bastante, solo que tipo, las personas pueden percibir bastante flexibilidad, pero en la práctica eso se ve muy distinto para cada persona, por sus valores y por sus prioridades en el momento en el que inician, por ejemplo, una preparación. Hay atletas en donde su prioridad casi absoluta es la preparación. Yo no recomiendo eso. Pero bueno, hay veces que tenemos atletas en ese sentido mucho más enfocados, es decir, que a nivel de escala de prioridades y valoran mucho más el culturismo que, por ejemplo, otras cosas en su vida. Que, por ejemplo, no sé, los estudios o el trabajo. Incluso, lamentablemente, hay veces que se valora mucho más el culturismo que la familia. Eso creo que puede hacer un daño a largo plazo y puede deteriorar bastante los vínculos cercanos, cosa que no recomiendo. Hay una frase que me gusta bastante que leí en el libro de Steve Hall, que es básicamente Jeff Alberts, es un coach del Team 3DMJ, que bueno, si nadie lo conoce, es el equipo de asesoría de Eric Helms y colaboradores. No es solo Eric Helms, pero bueno, Jeff Alberts es uno de los coaches ahí adentro. Y el loco decía la siguiente frase, es que, che, es solo culturismo, no le des más importancia que eso. O sea, no es más importante, o sea, te vas a arrepentir probablemente. Hay anécdotas de personas que, por ejemplo, se han separado por el costo que les da el culturismo en su vida. Entonces, si el culturismo, vos lo ves como tu herramienta para sacar X físico o un campeonato, y eso es todo lo que te importa, y no te importa el costo, y estás dispuesto incluso hasta a arriesgar los vínculos valiosos que hay en tu vida, a la larga seguro te vas a arrepentir. A la larga te vas a arrepentir. La gloria es eterna, pero ¿qué tan eterna es? O sea, acabo de durar un par de minutos a la larga de la tarima. Después vas a tener tu medalla súper vacía, cargada de emociones muy negativas, y ya no va a significar ganar una medalla, va a significar perdí a mi esposa. Boludo, y no pinta, ¿eh? No pinta. Así que bueno, parece, ahí se va entendiendo un poquito más a qué voy con el culturismo más humano. Pero bueno, volviendo un poquito a ese eje de qué tan flexible se puede ser. Puedes seguir comiendo los alimentos que te gustan. Obviamente, siempre la balanza se inclina un poco más hacia el lado de los resultados. Entonces, sí, hay que tener cierto entendimiento del costo de nuestras acciones y en función de eso tomar decisiones en nuestro día a día, intentando de que podamos tener cierto margen de flexibilidad, pero entendiendo que si tomamos muchas decisiones acumuladas que no están tan tiradas desde el lado de los resultados, y eso va a tener un costo en qué tan competitivos somos en el culturismo a largo plazo. Entonces se puede ser bastante flexible, para veces por semana podemos tener cierto entendimiento de las bases de la nutrición, por ejemplo, y comer cosas que nos gustan. Podemos tener bastante vida social, pero por momentos más, por momentos menos. Cuando empieza la etapa de competencia, podemos seguir haciendo esas cosas y progresar al ritmo al que se está planificando. Pero llega un momento ya cerca del final de la preparación en donde lo más recomendable es limitar eso por los problemas que se pueden llegar a presentar en la práctica. Entonces, sí es un poco más insalubre a nivel mental en relación a, por ejemplo, vida social. Los vínculos sí se deterioran un poco porque no estás en el mejor humor de todos, o sea, estás bastante cansado, estás bastante irritable emocionalmente. También esas son cosas que a vos te dicen como, bueno, mira, yo tengo que aspirar a trabajar también, a trabajarme a mí mismo como persona, para que en el futuro estas cosas que me hacen deteriorar un poquito esos vínculos, por ejemplo, no me pasen. Y bueno, y así un montón de ejemplos, pero al final de una preparación, cuando estamos mira, las cosas, en mi experiencia, en mi corta experiencia, se empiezan a complicar a partir de las 2 weeks out. Ahí empieza a ser un poquito más heavy, porque entramos en lo que se llama la famosa digging phase. ¿Qué es la digging phase? Significa, digging es excavar, básicamente, la analogía de encontrar oro. Cuando nosotros estamos excavando las primeras capas de tierra, son bastante livianas, las sacamos con facilidad, solamente necesitamos una pala y ya. Cuando las cosas se van poniendo bastante duras, tenemos que sacar la artillería pesada, sacamos los taladros, sacamos las excavadoras grandes, y las capas de tierra que siguen después son mucho más duras. Pero luego las probabilidades de encontrar oro, justamente en esas capas, son mayores. ¿Qué sería encontrar oro? Y llegar a ese punto muy competitivo de, sí, me veo como alguien que tiene ganas de ganar, ¿sí? Y a ese porcentaje de grasa bajo que ya... Que se siente horrible. Entonces, ahí llega un concepto clave que se llama Embrace the Suck, que también le dice Jeff Alberts, le dice así, que es básicamente afrontar esas incomodidades que se te van presentando en el camino y resignificar esas incomodidades para saber que probablemente si me siento así y es porque estoy progresando, Entonces, es complicado. Pero ya en ese momento no tenés tanta vida social y no te querés comer muchos alimentos así súper palatables por el costo que representan después en, por ejemplo, el hambre o el foco en la comida que puedes llegar a tener. Ahí sí ya te querés apegar a un estilo de vida un poco más robótico, hacer lo que haya que hacer la tarea día a día, y después sí, en la etapa post-show, poco a poco ir transicionando hacia un estilo de vida normal que te lleve hacia la siguiente etapa de off-season, en donde ya podés tener mucha más frecuencia social, podés tener más control respecto de la comida, porque se vuelve algo muy complejo, tenemos más riesgo de experimentar un atracón, el hambre no se va, tarda bastantes semanas en regularse el hambre, esas son cosas que la persona tiene que saber también antes de meterse en una preparación, ¿no? Tiene que entender que esas son las cosas que le pueden pasar y tiene que vivirlo, al menos en cierta dosis, por eso hicimos el famoso minicat que recibe un montón de hate del coco, para que viva esas cosas y que sepa que todo eso que le pasó en ese minicat que estuvo duro, se va a estar magnificado, va a costar bastante más. Y hay ciertos riesgos inherentes a una preparación que no vas a estar exento de ese riesgo, sin embargo, puedes ir más preparado en comparación a si no vivieras esas etapas. Pero se puede ser muy flexible. Lo importante en el estilo de vida es tener cierto control de algunas cosas y que tu estilo de vida, a nivel de tus hábitos, sea lo suficientemente compatible con competir cada cierta cantidad de años. Porque al final de eso se trata de culturismo y no competimos todos los años. No creo que, y menos de forma natural. Exacto. Qué importante ahí, Mati, eso que dijiste, bueno, que detallando un poco, dando como mi opinión quizás respecto a esto, que también experimentando lo que es la parte de preparación, de competir, sentir la parte de ser atleta, qué importante que es la comunicación, por ejemplo, como decíamos, más que nada por ese entorno social. Decirle, che, por ejemplo, hablar con tu familia, ya sea con tu pareja, con tus amigos, decirle, bueno, mira, yo acá, por ejemplo, acá octubre tengo la preparación, la competencia, porque esta última semana me va a pasar esto, voy a estar así, o cosa que ir preparando, ir anticipándote a esas personas, por ejemplo, cosa que la persona ya se lo tome como normal, quizás, o ya vaya anticipada a esas reacciones, pensamientos, emociones que va a tener en ese momento. Aún así, no creo que no me parece una excusa suficiente como para no ser un ser humano decente.
Porque bueno, es como, che, mira más, del mes de julio hasta el mes de octubre te voy a cagar puteadas todos los días. No, No me hablé directamente porque. podría cagar puteadas. Y bueno, es lo que me va a pasar. No, flaco, vos tenés la responsabilidad de gestionar esas emociones también, ¿entendés? Entonces, Es como una oportunidad muy grande para aprender esa habilidad. sí, yo creo que por Porque te eso, pones a prueba. Te pones a prueba tus habilidades como persona, tus hábitos también como persona, tus hábitos de comunicación, tu umbral de tolerancia a ciertas cosas que te gustan. Yo creo que, como decíamos, es llevar todo al máximo. Respecto no solamente a tu físico, sino también tus habilidades, tus capacidades, cómo ser como persona. pero la comunicación sí. sí me parece clave, y que por lo menos tu entorno cercano pueda entender lo que te va a pasar, pueda ayudar a que te entiendan más, tengan empatía por vos, y vos dentro de ese contexto te vas a tener que también desafiar bastante, porque vos no le, yo, por ejemplo, yo vivo con mis papás, yo no le voy a pedir a mis papás que de julio a octubre, por ejemplo, es igual mi preparación para comenzar la etapa de definición empieza en abril, pero bueno, más o menos hasta que llegue la última semana voy a tener algo más de flexibilidad seguramente, va a estar más limitada en comparación ahora, que si uno sí se tiene etapa de mantenimiento y tengo bastante flexibilidad en ese sentido, con respecto a la comida, por ejemplo, o lo que yo considero flexibilidad, importante volver a destacar eso. Pero yo no le voy a pedir a mi familia, por ejemplo, que deje de comer, de comerse una pisita al fin de semana, que cuando compren helado, yo no le voy a pedir eso. Porque al final es una decisión que tomo yo. Sí, no puedo forzar a mi entorno a que hagan lo mismo. Hay veces que he recibido muchos comentarios de gente que me dice, che, mi entorno siento que en ese sentido no me potencia. Pero, y yo, lo primero que digo es, che, pero ¿y vos de tus amigos? Lo único que te importa es que te ayuden a potenciar tu físico o no ves nada más positivo en ellos. ¿Entendés? Yo tengo un montón de amigos que de vez en cuando se emborrachan los fines de semana. Y yo no lo hago. Y bueno, y nos entendemos así. Pero yo consigo otras cosas positivas de ellos también, que son excelentes amigos, me escuchan cuando tengo algún tipo de problema, siempre están ahí para ayudarme. Entonces, ¿qué es lo que consigues de tu entorno? O sea, no puede ser que tu entorno sea una herramienta para potenciar tu físico. Te vas a quedar sin amigos, ahí te vas a quedar bastante solo en la vida, ¿entendés? Entonces, entender que es tu responsabilidad y que tu entorno no tiene la culpa de las decisiones que vos tomás en el día a día, ¿entendés? Depende de vos eso. Y es incomodidad autoimpuesta, como dice Juan Quijano. Vos te estás metiendo en ese lío. Quizás como para aportar algo ahí, Mati, en mi caso personal, bueno, yo no voy a competir, al menos por el momento, no lo tengo en la mente. Sí me ha pasado mucho esto que mencionaba Coco de... sí, ya me está agarrando ganas escuchando este podcast. Ahora les voy a sacar un tema que va a estar muy bueno. Aún así me pasó a mí, que sin querer, sin estar en culturismo ni mucho menos, sí que a nivel entorno se me hizo muy difícil hacer mi proceso de cambio físico para bajar grasa. Y creo que esto que menciona Coco de la comunicación me parece algo muy importante y a su vez que me parece bastante difícil de bajarlo a la práctica, sí. Porque bueno, al menos en mi experiencia, quizás sí recibí mucho de este tipo de comentarios de, che, ¿por qué te cuidás? Che, ¿por qué haces esto? Che, dejá de comer eso, estás comiendo muy poco, estás comiendo un montón. Bueno, ese tipo de comentarios que por lo general vienen por ahí del desconocimiento de la otra persona, que no entiende el contexto, normal. Y que a mí... Normal, y en su momento a mí se me hacía muy difícil el hecho de poder comunicar cuáles eran mis objetivos y por qué hacía lo que hacía. Entonces creo que este tema de aprender a comunicar lo que uno quiere y los objetivos que tiene es algo muy importante y más aún cuando estás haciéndolo para llevarlo al límite. Creo que está muy bueno este tema. Sí, creo que te pone muy a prueba la inteligencia emocional, eso, porque yo ahora me lo tomo muy tranquilo, capaz que nada, estoy en la cocina y pasa a mi mamá y le digo, che, mamá, mirá, dentro de poco voy a hacer un minicat, ahí capaz que me empiezo a hacer más mis comidas yo, igual algunas comidas las voy a compartir con ustedes, también saber encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Porque, o sea, mientras menos equilibrios tenga en ese sentido, tenés que saber que más fricción vas a generar, entonces saber poner esas cositas en la balanza y tener los conocimientos suficientes como para poder hacerlo y poder seguir progresando al ritmo al que querés progresar, me parece importante. Entonces capaz lo comento así más como una charla un poco más cotidiana, tipo, no te asustes si me ves un poco más cansado o me ves un poquito más idiota, por ejemplo, yo voy a tratar de manejarlo, obviamente, pero bueno, me voy a hacer mis comidas, trato de llevarlo más tranqui, pero bueno, también eso es por cómo es mi familia, sé que hay personas que pueden estar más complicados en ese sentido y por ahí vos lo comunicás y de todas formas no entiende tanto tu entorno y te pueden llegar hasta a juzgar por ello. Entonces ahí yo creo que es cuando se vuelve bastante complicado. En mi caso soy bastante afortunado en ese sentido, considero. Aún así sigo recibiendo comentarios de vez en cuando porque obviamente no tienen por qué entenderlo al 100%, ¿entendés? Exactamente. Pero sí está bueno que sepan por lo que vas a pasar, básicamente en todo momento. Tal cual. Me pasaba mucho a mí quizás en ese momento donde estaba compartiendo con ese entorno que me salía a decir de adentro mío, che, nadie me entiende, ¿por qué no hacen lo que yo quiero hacer? Y después te terminás dando cuenta que las decisiones que se toman, las toma uno, o sea, el único encargado de decidir en este caso es uno mismo, y obviamente que también está muy bueno aprender esto de la comunicación. Y ya quizás cambiando un poco el tema, que me gustaría hablar de algo que, bueno, los dos, tanto Coco como Mati, son atletas, a su vez Mati le está llevando la preparación a Coco, me gustaría cómo se manejan,
Claro, claro, no sé cómo se manejan ustedes en cuanto justo a esto de la flexibilidad, qué tan flexibles son, tanto vos, Coco, como vos, Mati, y cómo vienen llevando esta preparación. ¿Querés arrancar vos, Coco? Bueno, dale, de última voy a dar mi parte del lado, mi punto de vista del lado atleta, del lado también de amigo. Quizá que bueno, como Mati acá comentaba al principio que lo conocí gracias a las redes sociales, hoy en día que he tenido también la oportunidad, bueno, de conocerlo más profundamente, lo considero mi amigo. Hemos pasado de momentos sobre entrenamiento, planificaciones, fuera del entrenamiento también. Y la verdad que para mí es algo loco decir, che, que un amigo también te lleve la preparación. Y bueno, qué amigo, pues yo también todavía sigo teniendo como quizás ese sesgo que a Mati no le gusta mucho esa parte, De hecho, pero ese mirá, sesgo de mirá el tenerlo como regalo que me hizo el referente. cabrón A ver por las si fiestas. ven ahí. Por Navidad, un regalazo. ¿Y qué más iba a hacer? Tipo, el loquito Mirá. del crecimiento personal, mira, el coquinola, me regaló este pedazo de libro por las fiestas. Uf, Ahí se ve. Y va, no sé si fue tanto por las fiestas o porque me quería dar Mirá, un regalo en sí, pero bueno. bueno, el regalo que ahí le hice a Mati, Ujú. bueno, la verdad que por todo lo que me ha aportado en la preparación, en todo, como amigo también. Así que yo siempre lo dije, o esta fue una frase que escuché más que nada de David Marchante, una persona, un referente que yo tengo ahí arriba, Power Explosive para los que lo conocen así, y que decía que un libro es el mejor regalo que le pueden haber hecho. Y yo cuando me puse a pensar, cuando me empecé a meter en este mundo de la lectura, de leer los libros, es algo que me encanta, intentando retomar ahora nuevamente el hábito, dije, che, ¿qué es algo que le puedo regalar, por ejemplo, a esas personas que siento yo que me han aportado? Bueno, un libro, por ejemplo. De caso sabía que Mati era un libro que, bueno, le gustaba, lo había escuchado y la verdad que por lo que me había comentado de ese libro, le había servido bastante, muchas cosas para aplicar, así que dije, qué mejor que ese regalo para darle. Sí, sí, totalmente. excelente. Encima fue un libro clave porque 2023, por el lado personal, fue bastante disruptivo. Bastante disruptivo. A nivel personal fue un poco caótico el 2023. Y fue un libro que el título es provocativo, entonces como que se puede entender como que, Eh, te chupa un huevo todo, ¿entendés? Y eso no estaba bueno. Lejos de ser así, es uno de los libros más humanos que he leído en mi vida realmente, que es Sutilarte que te importa un carajo, ¿viste? Es recontra provocativo, pero no tiene, Sí, sí, no, sí. no tiene que ver con eso. De hecho, es de las primeras cosas que te dice el libro, que en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con que te un importan las título cosas clickbait. que son importantes, ¿entendés? Y está bien que Sí. te importen, ¿entendés? Esas cosas. Porque si te importa tú un carajo, adivina que sos un sociópata, entonces no habla de eso. Eh, pero sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que regalar un libro a una persona, considero que es una de las mejores herramientas que vos puedes tener para ayudarle a alguien cercano a que él o ella cambie su vida, ¿entendés? Sí, me encanta. Exacto, sí, en el podcast, bueno, en el episodio anterior hablamos un poco de eso, de cómo quizás con esa necesidad que tenés o algún problema que quizás no estás pudiendo resolver por tu cuenta, y puedes quizás encontrar la solución en un libro. O no que encontrar la solución, sino que te dé herramientas como para surfear esa hora, lo veo yo. Y qué mejor que si vos ves que, por ejemplo, un amigo, una persona cercana, está pasando por cierto inconveniente, cierta hora, quizás que vos digas, che, mira, este libro a mí me sirvió, te lo voy a regalar para ver si también puedes sacar algo de herramienta. Tremendo, tremendo. Así que bueno, fui un Bueno, poco y quizás el tema del libro. Pero bueno, no sé si querés puedes comentar vos, Mati, tu parte como preparador, capaz, Nada, cómo lo ves. pará, igual, la pregunta ¿cómo era? Era, creo que cómo llevan la flexibilidad ustedes como atletas, así. claro, ¿cómo se manejan A ustedes mismos cada uno. con la parte de la flexibilidad? Ah, Sí. bueno, comenta un poquito, Coco, ahí sí, vamos ahí. Ahora sí, la parte, bueno, flexibilidad en mi caso, sí, bueno, ¿cómo yo lo veo flexible? En este caso yo tuve mis etapas donde para mí flexibilidad era poco flexible o nada, incluso llegando al extremo de contar cada caloría, por ejemplo, que consumía, anotarlo, cada cosa en Fat Secret, y si me salía de eso, se me daba un problemón. Yo decía, ¿qué hago ahora? Meto más pasos para compensar esa caloría que consumí de más, para que el gasto energético sea exactamente igual. Yo cada día tenía que llegar, para que se me diga, si tenía que llegar a 3.000 calorías, tenía que ser 3.000 clavadas. Y después me di cuenta que no era saludable mentalmente, no era algo que me hacía bien y probablemente después tuve también la otra parte donde sí creo que me manejé más flexible, donde un poco lo conté en alguna historia, manejándome con un volumen más intuitivo en ese caso, sin contar calorías, sino que manejándome por mis sensaciones, donde también tuve mi parte donde dije, che, este volumen fue un error o fue un fallo, por así decirlo, y después dije, no, al final no fue tan así, sino que simplemente gané un poco más de grasa de lo que yo tenía planteado o de lo que yo quería, pero después al fin y al cabo esa grasa se puede ir quitando, se puede ir eliminando, que bueno, y fue que arranqué con Mati la preparación, y que el primer Coco, punto, ¿qué pasó? O sea, sí. no, no, no te interrumpo, no te interrumpo. Dale, no, y ahí el primer punto fue meter este mini cut, y que ahí, Y bueno, quería ahí, sumar ahí que algo que dijiste que fue como que pasaste por los extremos, y bueno, en mi caso fue algo bastante similar. Yo creo que pasar por los extremos es algo, no te diría que necesario, pero que sí que es parte del proceso muchas veces. Me pasa a mí que antes por ahí tenía como esta idea de, bueno, estar obsesionado no es algo bueno, que no sirve para nada, no te ayuda a la salud mental. Aún así, a día de hoy considero que eso es parte del proceso. Si yo no hubiera pasado por eso, quizás no lo hubiera experimentado jamás, y a día de hoy, por ahí no estando en esa situación, puedo ver hacia atrás y decir, me sirvió haber estado obsesionado por momentos, porque aprendes y experimentas todo lo que es estar en esa situación, y si no lo viví, creo que es muy difícil entender. exacto, y en base a eso que aprendiste, le puedes ayudar a otra persona quizás que está pasando por esa situación similar. Eso está re bueno, pues decir, che, mira, capaz que viví esta experiencia y quizás no quiero que vos la pases, o quizás quiero que vos capaz que te saltes todas estas cosas y que quizás lo puedas hacer lo mejor posible. Eso está re bueno para mí. Y bueno, después siguiendo con un poco esto, ya terminando, en este caso en la etapa actual que estoy, teniendo en cuenta el tiempo que falta hasta octubre, que es la competencia, sí estoy intentando manejarme
flexible, viste, como digo, es subjetivo, como decía Kamati, que creo que es flexible para mí. Y quizás no soy mucho igual de, por ejemplo, tener muchos eventos sociales, mucha juntada, eso por mi estilo de vida normal. Pero aún así, si por ejemplo mi familia algún día tenemos que comer, por ejemplo, no sé, lomo, pizza, sé que son comidas más calóricas, lo hago, disfruto de ese momento. También teniendo en cuenta a ver qué cosas están dentro de mi control para hacer quizás esa experiencia lo mejor posible. En el caso de si, bueno, perfecto, tengo que consumir más calorías en esa comida. Probablemente, si ese día tengo la oportunidad de hacerlo, consumir menos calorías en la más comida, perfecto. Yo me voy a quedar más tranquilo también, porque si no, me quedaría más tranquilo decir, listo, como todos exactamente igual y esa comida más calórica. Sino que es como que me conozco y eso es mi flexibilidad, por ejemplo, como yo lo manejo. Y luego la parte de la flexibilidad la llevo por la parte de las comidas. Si hay algo en algún momento que quiero comer en el día, porque por la estructura que yo tengo, yo básicamente tengo 3 comidas al día y no me suele salir de eso. Dentro de esa estructura, para mí es muy fácil tener cierta flexibilidad y estar bien regulado a nivel de sensaciones internas. Por ejemplo, hambre y saciedad, haciendo también el foco en la comida y demás. Si hay algo en el día a día que se me presenta como una situación en donde entre la comida, que tenga que ver con pasar tiempo con algún ser querido, wow, como. Y no pasa nada. Creo que lo importante es tener control de esa situación. O sea, ¿a qué me refiero? Saber lo que estás haciendo en el momento, aceptar el costo y tomar una decisión. Básicamente. Hay veces que he dicho, bueno, mira, puedo comer esto. Pero hoy no me pinta aceptar el costo. Perfecto, decido no hacerlo. Y hay otros días que digo, sí, acepto el potencial costo, que igual seguramente es un costo muy bajito. Decido comerme 4, 5, 6 porciones de pizza. Por dar un ejemplo nomás. O es como, ya terminó mi día. Bueno, pedimos helado, qué sé yo. Bueno, le meto unas cucharadas, no pasa nada. Pero lo veo y no actúo sin control de decir, tengo ansiedad, por ejemplo, por la comida y no me estoy controlando en este momento y picoteo porque tengo ansiedad, porque hay emociones que no estoy gestionando. No. Sé distinguir los momentos, la verdad, de cuando no estoy siendo tan controlado y cuando, o sea, por ejemplo, cuando tengo hambre realmente o cuando tengo un deseo nada más de comer X cosa y dentro de ese contexto decido y me hago responsable. Es ser adulto, básicamente. Es intentar ser adulto En cierta madurez también. tener cierta madurez en las decisiones que tomar respecto a tu alimentación en el día a día. Pero la verdad que si se me presenta alguna situación así, por lo general, como sea algún día que no llego a hacer los pasos, no pasa nada. El día siguiente quizá camino un poco más, quizá no, pero tampoco me vuelvo loco. Y principalmente me voy pesando semana a semana para saber cómo esas decisiones en la semana van impactando en mi composición corporal. Porque si yo viera que con las decisiones que estoy tomando hoy estoy subiendo mucho de peso, y eso ahora ya no es el objetivo, me regulo un poco más. Pero como estoy viendo que me siento bastante tranquilo y las decisiones que estoy tomando no están impactando de forma negativa en mi composición corporal, entonces sigo manteniendo ese margen de flexibilidad que me permito tener. De básicamente no volverme loco con la comida, no volverme loco con el gasto calórico en el día a día y tener una estructura base que se repita prácticamente todos los días de mi vida, que ya me es cómodo hacer esa estructura por como es mi estilo de vida. Y en función de eso tengo ciertas flexibilidades. Con esa estructura base que siempre mantengo igual, ahí dentro de eso entran esos pequeños momentos de mayor flexibilidad que me permiten mantenerme calmo mentalmente a medio y largo plazo. Perfecto, eso está buenísimo. Ahí, Mati, también para otra pregunta respecto a esto y para parar un poco, que creo yo que a muchas personas va a servir, tanto como para mí me interesa saber, como para otras personas también. Además, también te lo estoy preguntando porque últimamente me ha pasado con algunos asesorados tener estas sensaciones de ansiedad, por ejemplo, por las comidas, o ya cuando esas personas están, más que nada, estamos hablando de las personas que están en etapa de definición, que es donde quizás están más susceptibles a esas emociones. Me gustaría que vos nos cuentes acá, me cuentes cómo lo vivís vos, digamos, qué crees que son esas cosas, si ya sea por habilidades, algo que aprendiste, que lo fuiste trabajando, para no generar esa cierta ansiedad, para no tenerlas, porque ya lo viviste, o básicamente por herramientas tomadas. No sé si se entiende la pregunta. En base también que tenés asesorado, que también estás muy metido en la parte del coaching, eso está re bueno. ¿Cómo manejas vos eso, tanto con vos como con tu cliente, con tu atleta? Creo que lo principal, que es algo que aprendí de Azul, en su momento, Azul Nutrition, y que hace poco estaba hablando con Bray, es que primero tenés que identificar cuándo tenés deseo de comer algo y cuándo tenés realmente hambre. Porque si no, pasas por un proceso de racionalizar todo y darle a tu cuerpo, por así decirlo, esa necesidad que te creaste de la nada, por así decirlo. Como, a ver, tengo un helado enfrente, por ejemplo. Tengo un cuarto de kilo de helado enfrente mío. Está ahí. De mente granizada. No, No lo como, directamente. no, lo tiro a la sala, perdón. ¿Qué me pasa? Y me lo quiero comer. Bueno, pero es porque tengo hambre o porque tengo deseo de comerlo. Y no, es que me siento cansado, después no desayuné tan fuerte, mañana tengo que entrenar piernas, entonces tengo que entrenar bastante fuerte, y yo creo que entonces podría llegar a necesitar ese cuarto. No, lo que necesita tu cuerpo son calorías y probablemente cierta cantidad de carbohidratos, pero no necesitas ese helado. Eso es lo primero. Distinguir realmente de una necesidad biológica a estar tapando otro problema de raíz, ¿entendés? Eso es lo primero. Entonces, ¿tenés hambre o tenés deseo de comerte eso que tenés enfrente? Bueno, cuando ya tengas eso, ese es el primer paso, yo creo, para tener una buena relación. Por lo menos ser consciente de lo que te está pasando. Después, es bastante más difícil llevar a la práctica el hecho de que tengas control o no. Luego, entender el costo. Para vos entender el costo, tenés que aprender ciertas cosas, ciertas bases relacionadas a la nutrición. Entonces, ¿qué tan alto es el costo? Por vos comerte ese cuartito de kilo. Y, siguiente paso, ¿estás dispuesto a aceptar el costo? Si estás dispuesto a aceptar el costo, potencial costo, que quizás no es alto, quizás sí es alto. O sea, pasa que también eso depende mucho de la situación. Por ejemplo, pongamos contextos. Yo ahora, el costo por comerme un cuartito, teniendo en cuenta que soy un tipo bastante activo, que entreno bastante, que en general tengo muy buenos hábitos, consumo mucha proteína, consumo verduras, consumo frutas, y el costo para mí es bajito. Pongamos otro contexto, yo mismo, otra vez, pero estoy a 2 días de competir. Y se me presenta tener medio kilo de helado enfrente mío. Y el costo es alto. ¿Entendés? Contexto, eso es lo primero. Dependiendo del momento en el que estés de tu temporada, el costo es más alto o más bajo de una misma situación llevada hacia la alimentación. Y si aceptas el costo, bueno, es yo no soy tu papá, ¿entendés? No te voy a señalar con el dedo. ¿Querés comerte una hamburguesita? Anda. Si yo soy tu consejero, soy tu copiloto, yo te digo, por este camino vas mejor, pero no significa que tomando otro pequeño atajo, capaz llegas un poquito más tarde al mismo objetivo, pero llegas. Creo que esas son las herramientas que más me han servido con clientes para manejar esa tranquilidad por ese lado. Y algo muy infravalorado, que hacen pocas personas, considero, es tener una estructura base inamovible que sea compatible con cómo querés vivir vos la vida y que sea también lo suficientemente compatible con competir en culturismo.
Mi estructura ahora se ve como 3 comidas, en 2 de ellas tengo una fuente principalmente de proteínas, tengo 1 o 2 ingestas de verdura en el día a día, tengo 1 o 2 ingestas de fruta en el día a día, tengo momentos en el día en donde camino, por ejemplo salgo a caminar, tipo me levanto, salgo a caminar, o después de tener un poco de trabajo para desconectar un poquito, tener una estructura base, una forma de vivir la vida. Y no es algo como una dieta y chau, no. Tiene que ser algo que realmente encuentres sostenible porque va a ser tu nueva forma de vivir la vida. Tener esa estructura también te ayuda mucho a tener tranquilidad por ese lado y manejar esa ansiedad por la comida. Bueno, igual creo que el primer paso es aceptar que hay un problema. Ese es el primer paso realmente. Aceptar que hay un problema, ¿entendés? Que hay cosas que a la larga te van a llevar a no tener los mejores resultados posibles. Bueno, eso también tiene que ver con entender el costo, pero aceptar primero que hay un problema, que hay cosas que podés mejorar y que si mejorás van a resultar a largo plazo. Eso es lo primero. Y después va toda la otra secuencia de pasos. Esas son las herramientas que a mí más me han servido y no estoy hablando en contextos en donde esté ya presente un trastorno en la conducta alimentaria, porque eso me parece bastante más complejo y a nivel de nutrición clínica se aborda mucho más por ese lado. Yo estoy hablando en contextos de personas en general saludables que de vez en cuando tengan algún que otro problemita por ese lado y que son cosas que se pueden presentar en una preparación porque nuestras necesidades biológicas hacen, nuestro cuerpo hace lo que sea. Entonces, tipo, hay un montón de mecanismos por los cuales tu cuerpo te va a pedir en determinados momentos, de la forma que sea, meter más comida. Y eso puede terminar en algún momento de la preparación, por ejemplo, en que experimentes un atracón. Y está feo. Pero bueno, son cosas que pasan, costos que tenés que entender, riesgos que tenés que asumir, porque nadie está 100% exento de esos riesgos. Sí puedes hacer las cosas lo mejor posible para que el riesgo se minimice por ese lado. Pero bueno, más o menos es así lo mismo. Ahí, Mati, para agregar algo que creo que también es como bastante importante, el otro día me pasó hablando con un asesorado que por ahí me comentaba que bueno, tuvo cierto problema con esto de la alimentación, que quizás bueno, se salió entre comillas de lo que nosotros teníamos pensado como el plan nutricional, y ahí me parece muy importante, supongamos que ya entendemos el costo, que ya entendemos bueno, cuál es nuestro objetivo y que dependiendo de la decisión que tomemos vamos a sacar por ahí un poquito más lento, un poquito más rápido el resultado. Supongamos que ya lo entendemos todo eso y aún así quizás tomamos una decisión que no era la que queríamos tomar. Me parece muy importante dar este mensaje de, bueno, lo que importa es lo que hacemos la gran mayor parte del tiempo, y muchas veces por ahí no tomamos la decisión que queríamos haber tomado y aún así es muy importante volver y seguir con el foco en el objetivo, porque por ahí al menos a mí me pasaba eso, cuando yo se me salía ligeramente del plan que supuestamente era perfecto y que si me salía de ahí no iba a lograr nada, me sentía totalmente frustrado. Entonces, está bien cagarla, está bien en algún momento salirse, aún así, lo que más importa en ese sentido, hablando en términos del objetivo que nosotros tenemos, es volver. Por más de que, bueno, sí está bueno ver cuál es el costo, qué es lo que queremos conseguir, pero justamente me pasó el otro día de que hablaba con este chico y que él sentía como, che, la recagué. Y yo le dije, bueno, sí, ponle que la cagaste, ahora lo que importa es que vos vuelvas, es lo más importante. Sí, totalmente. Ahí entra algo que me parece importante que tiene que ver con lo que dijiste, y es que estos son conceptos que pueden parecer tomados a la ligera, pero en la práctica son muy difíciles de internalizar cuando estamos aprendiendo en ese proceso. Muy difíciles de internalizar y nos cuestan muchos recursos mentales y frustra. Y eso a largo plazo, y bueno, jode un poquito, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por aceptar los errores y por moldear un poco nuestras ideas, nuestras creencias, para que a largo plazo podamos tener los mismos o mejores resultados, pero cada vez con mayor dosis de flexibilidad. Entonces, tenés que ir aprendiendo ciertas cosas, tenés que ir ganando herramientas en tu arsenal para poder llevarlo, para poder estar cada vez más tranquilo y poder tener los mismos o mejores resultados. Eso creo que es de particular importancia, porque hay algo que no se dice mucho de lo que es el comportamiento humano en sí, y es que cuando nosotros llevamos todo de manera sumamente rígida, eso requiere más uso de la famosa fuerza de voluntad, la famosa disciplina. A mí no me gusta el mensaje de tiremos todos de la disciplina, porque son recursos que son finitos, es decir, en algún momento se termina. Entonces, hay que transicionar un poco a intentar moldear esas ideas y esas creencias que tenemos nosotros para poder llevar cada vez el proceso de una forma más flexible, que eso nos ahorre muchos recursos mentales a medio y largo plazo y que sea menos probable que a la larga, como me es más llevadero mentalmente el proceso, a la larga no deterioro tanto mis comportamientos relacionados a la alimentación. Y adivina cómo tendrías menos resultados, deteriorando esos comportamientos. Ah, entonces siendo flexible se puede no solo conseguir lo mismo, sino muchas veces mejores resultados. Te pongo un ejemplo, vamos de vuelta. Supongamos que soy una persona sumamente rígida y decido meterme en una preparación, básicamente, para competir. Mantengo todo el proceso con una rigidez extrema. Como resultado, a 3-4 weeks out empiezo a sufrir episodios de atracones. Sufro, no sé, 4 atracones en la preparación. Y como resultado, en ese momento donde mi cuerpo está bastante sensible y tengo que perder las últimas capas de grasa para llevarme muy competitivo y dar completamente con el punto, termino ganando más grasa de la que quiero. Como resultado, salgo más tapado de la tarima. Como resultado, no tengo el outcome esperado, básicamente. Que era que me sentía un espartano y yo creo que puedo con todo, pero al final no. Y estos casos así son bastante más comunes de lo que uno piensa. Pongamos un camino alterno, un segundo modo campaña. Tengo ciertas flexibilidades dentro de lo que yo considero flexible acá. Me siento como que estoy llevando un proceso bastante más llevadero. Monitoreo el progreso por medio de bastantes variables para saber si estoy avanzando al ritmo al que tengo que avanzar para dar con el punto. Al final, está muy dura la cosa, pero me ahorré muchos recursos mentales en el proceso. Entonces ahora sí puedo tirar con más intensidad de esa famosa fuerza de voluntad, de esa disciplina. Como resultado, no deterioro mi comportamiento llevado a la alimentación. Entonces, dentro de un pequeño margen de flexibilidad, porque al final las cosas sí se ponen bastante más rígidas, mantengo mis comportamientos relacionados a la alimentación. Como resultado, progresé toda la preparación al ritmo esperado y salí a dar con el punto a la tarima. En este ejemplo hipotético, el flexible fue más exitoso. Entonces no va solamente por ser un espartano, no va solamente por tirar siempre de la disciplina. Va por el lado de trabajar de forma inteligente. Y realmente sí creo que este tipo de herramientas te llevan a la larga a ser un o una culturista de más calibre competitivo y con un menor costo en la salud, con menos chances de abandono en el deporte. Por ahí va mi filosofía. Tremendo, la verdad, tremendo. Algo que quería agregar acá también, que bueno, también Mati, y esto te lo he dicho también, a Seba también se lo he comentado, por ejemplo, pero yo también ahora metiéndome en este mundo nuevo del culturismo natural es algo que me está encantando, pero donde nunca fui de consumir, nunca pensé que iba a ir esto,
pero gracias acá a Mati o la forma que tiene de ver el culturismo, la verdad que cada vez me va gustando cada vez más. Y es algo loco porque yo tenía otra concepción, como decía él, de que un culturista era alguien que tenía que seguir todo rígido, a rajatabla, no se podía salir del plan porque ya está, listo, no podía llegar a competir. Cuánta también, o decir, che, tenés que seguir todo al pie de la letra, no tenés vida social, no puedes ser flexible. Y claro, era un mal concepto quizás que yo creo que las personas que tampoco están en este ámbito deben tener ese concepto también muchas veces, pero cuando te vas metiendo, o bueno, metiéndote poco a poco en esto, te vas dando cuenta que no, que hay otro camino, como explicaba acá. Tremendo, tremendo. Sí, básicamente creo que la última vez que hablé con Mati, hablamos un poco de cómo estaba el fitness en general acá en Argentina y me gustaría que charlemos un poco sobre esto. ¿Cómo lo ves al fitness en Argentina, Mati? Eh, verde, 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 pero con tremendo potencial. Creo que, a ver, que considere que está verde significa que lo estoy comparando con otra vara, ¿no? Entonces, pues yo soy mucho de consumir el fitness en Europa y en Norteamérica. Entonces, en comparación a esa industria de otros continentes, creo que está muy verde, muy verde. Pero mucho potencial. Y creo que va creciendo a un ritmo bastante acelerado. Y en unos años podemos llegar a ver cosas muy, muy interesantes realmente a nivel del consumo dentro del fitness. De hecho ya se está poniendo un poco de moda que vemos en los gimnasios eh, muchos pibes entrenando, ¿entendés? Que empiezan a ver también contenido de afuera, por ejemplo. No sé, el otro día escuché justo eh, hablando, habían unos locos en el gimnasio y estaban hablando de algo que hacía Sam Sulek, por ejemplo. Es como, bueno, mira vos, o sea, como que consumen contenido afuera y está llegando, incluso acá Ujú. en Mendoza, donde está más verde todavía. O sea, En el eh, interior. ajá, así que nada, bastante interesante la verdad lo que va pasando. Y bueno, de mi parte yo quiero aportar a eso, obviamente. Así como va a crecer mucho en muy poco tiempo, también eso va a llevar probablemente a que dentro del deporte al que me dedico, por ejemplo, el culturismo natural, eso todavía más verde está a nivel Sí, Latinoamérica. Creo que así como va a crecer mucho en los siguientes años el culturismo, por ejemplo, creo que también eso va a llevar a que se hagan muchas prácticas que pueden ser peligrosas para la persona eh, o que le lleven a la persona a no tener los mejores resultados que capaz espera. Entonces, bueno, yo justamente quiero aportar a eso, a elevar esa vara a nivel Latinoamérica. perfecto. ¿Prácticas como qué, perdón? Ahí Ah, no mucho entendí. Como por ejemplo, no sé, preparaciones muy cortas, tipo en 12 semanas busco perder todo el peso que tengo que Mm, perder. Preparaciones como corto completamente la sal, quito los carbohidratos por momentos, quito el agua, me deshidrato, ese tipo de prácticas me refiero. Prácticas de un poco de antaño que vienen del culturismo libre, con base a fisiología, pero que luego no se tiene un entendimiento tan completo del tema y a medida que han pasado los años y va surgiendo nueva evidencia, vemos que no es muy interesante para tener los mejores resultados posibles y nos pueden presentar no solo eso, que no nos van a dar los mejores resultados posibles a ujú. nivel del punto que conseguimos en la tarima, sino que también pueden presentar eh, costos más grandes en la salud, en algunos casos incluso irreversibles. Entonces, bueno, nada, aportar a eso, ¿viste? Y siguiendo con qué esta bueno, Mati. pregunta también, Mati, ahí digamos, ¿cómo te ves también vos en cuanto a cómo te posicionarías de acá en un futuro, no sé, 5 años, 10 años, en cuanto al ámbito este del culturismo natural, más que nada acá en Latinoamérica? ¿Cómo te ves proyectado vos? Y en 5 años me recuesta responder estas preguntas, no te voy a mentir, Mm, porque, o sea, en un año, de un año al otro me ha pasado que muchas veces las ideas que tenía al inicio de año, a fin de año, fueron completamente distintas. Entonces,
Sí, tengo Somos ideas. muy malos predeciendo el futuro. Sí, tengo proyectos que pueden darse, pueden que no. Por ejemplo, me gustaría el día de mañana tener mi empresa de coaching que se dedica a eso justamente y aportar mucho a que ese nivel a nivel latinoamericano eh, suba mucho y empecemos a estar un poco más en la lupa. Pero igual, teniendo en cuenta esos proyectos en mente y intentar accionar para llegar ahí poco a poco, igual no estoy cerrado a la posibilidad de que pase otra cosa y ahora simplemente quiero vivir con intensidad esa etapa, Ujú. disfrutarlo por el tiempo que esté y poco más, intentar hacer mi trabajo lo mejor posible y poco más, quiero estar presente. Perfecto, perfecto, buenísimo. No sé si tenías algo para decir acá, Seba. Ahí. Sí, no sé si se me escucha bien. Díganme si se escucha bien, se Sí, escucha trabado. Está bien. sí, sí, se Bueno, escucha bien. quiero hacer una pregunta a Mati que es un tema que creo yo que es bastante controversial y que quiero que es tu respuesta de la forma que la quieras dar. A día de hoy se ve mucho que por ahí se normaliza o que se está empezando a hablar un poco más de esto de la química en el mundo del fitness y siento que es un tema que es bastante importante charlarlo y Sí. nada, o sea, más que nada por todo lo que hay en redes sociales, comparación, físicos y todo este mundo. Y nada, ¿qué opinas de la química, Mati, en el mundo del fitness? Eh, Creo que hay muchas personas que caen en esa porque no tienen resultados y entonces el, eh, la solución pasa a ser un poco el uso de química y para las personas que hacen eso te digo que sos un completo irresponsable porque seguramente no te preocupaste por entender el costo que puede llegar a tener en tu salud. Entonces, sos un ignorante y sos un irresponsable. ¿Qué querés te diga? Es De que una. bueno, requiere para que se entienda la gravedad del asunto, requiere de ciertas afirmaciones que pueden sonar fuertes y capaz me funan, ¿entendés? Pero bueno, me parece eso. Ahora, ojo, no dejas de ser un ser humano. Entonces, vos también sos libre de tomar tus propias decisiones. Exacto. Yo jamás lo voy a recomendar, jamás voy a recomendar el uso de química. Igual ojo que hay contextos particulares en donde capaz se podría ver, se podría considerar. Por ejemplo, el día de mañana, si soy un viejo que está perdiendo toda su masa muscular, tengo 70 años, y medio que la tendencia que llevo por mi estilo de vida me lleva a que exista la posibilidad de que termine postrado en una silla, y considero, la verdad, terapia de reemplazo de testosterona, por ejemplo, Claro, TRT. O para batallar, por ejemplo, con una enfermedad muy picante como el cáncer, ya que sabemos que nuestra masa muscular es un reservorio muy, muy grande de aminoácidos que nos ayuda a batallar contra esas enfermedades, ¿entendés? Y ahí lo considero también. Pero en general no lo recomiendo para nada. Y menos a las dosis inconscientes a las que se lo toma hoy en día, porque es un ciclito y nada más. ¿Y después qué? claro. Después vas a tolerar psicológicamente el hecho de que luego de terminar tu ciclito pierdas masa muscular, no progreses al ritmo pautado, te sientas bastante peor por un tiempo. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a ir a otro? ¿O te vas a quedar ahí y ya está? Va un poco de la Entonces, mano con esto que veníamos hablando de entender el costo de lo que Exacto. estamos haciendo y creo que muchas veces no se explica por qué se hacen las no se cosas o cuáles educa. son los riesgos. No se educa sobre ese tema y creo yo que esto es lo que puede llegar a ser bastante perjudicial y nada, llegar a puntos que uno no quiere. Yo creo que la falta de responsabilidad en la toma de decisiones dentro de lo que es la química viene mucho por la parte de que falta mucha educación en el tema. Por eso, personalmente, que en paz descanse, respeto mucho a Villano Fitness. Porque él desde el día uno fue una de las personas más transparentes en el tema. Y aportó mucho a la educación para que las personas, de manera informada, luego, con su libertad, pueda tomar una decisión. ¿Entendés? Exacto. Entonces, Excelente. dentro de ese contexto que no lo recomiendo para nada, igual no pasás a ser una cagada para mí, ¿entendés? Si decidís tomar química. Eh, Conozco en el gimnasio un par de chabones, por ejemplo, que
que toman química, obviamente yo no me dejo influenciar por eso, por mis valores. Pero no por eso son malas personas, ¿entendés? Ahora, tienen que afrontar un costo interesante a nivel de salud. No hay una forma segura de tomar química. Se pueden minimizar un poco los riesgos, pero no hay forma segura de meterse en el mundo de la química. No hay costo cero. No. La verdad que es un tema súper controversial este. Porque se puede llegar a entender que soy medio hater, por así, del tema, porque me dedico al culturismo natural y la verdad es que nada que ver. O sea, si tomás la decisión de meterte en ese mundo, ojalá que para el momento en que lo hagas entiendas el costo. Mientras no me jodas la vida a mí, todo bien, no pasa nada. Toma tus propias decisiones, con las cuales obviamente no estoy de acuerdo, pero son tus propias decisiones. Vos sabrás los pros y los contras, pero aconsejo a la gente que piensa, en algún momento considera meterse en el mundo de la química, que se eduque. Que se eduque porque es peligroso. Es peligroso. Entonces, simplemente eso. Saber muy bien el costo y saber si realmente vale la pena en función de no solo mis valores y mis prioridades ahora, sino a largo plazo. Porque las prioridades cambian. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una chica que practicaba culturismo y me contaba que una amiga de ella por mucho tiempo se metió bastante química, luego se empezó a hacer analíticas, resulta que sus órganos funcionaban bastante mal, ahora dejó de tomar química, pero adivina qué, ahora sus prioridades y sus valores tienen que ver con la familia. Y por ejemplo, resulta que esta chica parece que no podía tener hijos. Ten en cuenta esas cosas, ser responsable, ser adulto para tomar ese tipo de decisiones que no se deben tomar a la ligera. Ahora, si vale la pena el costo, vaya, está bien, seguir siendo un ser humano. Ahora, lo que creo que no tiene sentido es esta lucha por erradicar completamente el culturismo libre y generar un bando y predicar desde el odio y no dar información al respecto. ¿Sabes cómo? El día de mañana yo quiero aprender mucho de química para educar. El día de mañana. Y decir, mira, el beneficio va a ser este, el costo va a ser este. Y que las personas puedan ser más cultas en el tema para tomar sus propios riesgos, como haces con absolutamente todo en la vida. Como haces con tu laburo, como haces con tus vínculos, como haces con el fin de semana decidir si te querés tomar una pepa por el ojo o no. Bueno, no una pepa, no, pero creo que se entiende, ¿no? Porque, de esas cosas no se hablan. De esas cosas no se hablan, ¿entendés? Creo que no tiene sentido esta lucha por erradicarse entre sí. De hecho, el culturismo natural hoy es una alternativa porque en su momento aumentó mucho el consumo del culturismo libre y bueno, y hoy encontramos otra alternativa, pero ¿será que también gracias al culturismo libre yo hoy puedo tener este laburo? Porque la Golden Era, ahí creció todo. ¿Qué pasó con Arnold? Sí, Arnold estaba redopado, obviamente. Exacto. Pero también gracias a que creció tanto el consumo en esa época y en ese momento pasaron todas estas cosas, pudo evolucionar lo suficiente el culturismo como para que hoy tengamos otra alternativa. Exacto, otro camino. Entonces quizá fue un mal necesario, fue un mal necesario para que hoy encontremos este camino, ¿entendés? Entonces tampoco puedo agarrar una escopeta y salir a buscarlos a todos, así como si fuera un apocalipsis zombie, y señalar a los ciclados, ¿entendés? ¿Quién soy yo para eso, ¿entendés? No estoy de acuerdo, no comparto, pero vaya, no me joda la vida a mí nomás. Vaya, sea libre. Excelente. Perfecto, desde tu punto de vista, tu opinión, está muy bueno que lo compartas. Y también siendo un poco honesto, ya tampoco me quiero alargar,
pero yo creo que va a ser clave también si puedes dejar quizás esos canales de educación, porque mucho en día, bueno, me pasaba a mí, me pongo de mi lado que me encanta, bueno, consumir esto, seguramente hay otra persona que también, pero que no sepa en qué canales de información consumir. Por ejemplo, muchas personas que quizás predican y actúan también ¿En en qué base a lo que canales? aprenden en TikTok, Reels, por ejemplo, en Instagram. Eso es muy importante también hablando. ¿Qué canales, qué referentes quizás para aprender de ellos recomendarías quizás para estas personas que tanto se quieren meter al culturismo natural o también quieren ir por el camino quizás de la evidencia científica? Eso estaría muy bueno. ¿En qué canales consumir información, no esteroides? Claro, Claro, vamos, haremos. digo, no, Coco, aguantó un añito, Coco, que competimos, No, no, competimos en No te octubre. quemé, Coco. No te no te quemes. quemé. Eh, Sí, hijo de puta. bueno, Jeff Nippard, sí. En YouTube o también. AJ Morris, Mikey Rettel también, porque a pesar de que él toma química, igual en general da una información muy buena, tiene unos libros que son una locura. Dr. Mike. El maldito Dr. Mike. Eso también, o sea, yo he aprendido mucho de personas que toman química. Y soy un mejor entrenador hoy también gracias a ella. Entonces ahí va con que la química no es todo y no te pone la etiqueta de menos humano, por así decirlo de por sí. O menos mérito. Claro. O sea, si vos sos una cagada de persona, vas a ser una cagada de persona con o sin química. Es así. ¿Quién más? Bueno, justo porque dije más. Mira, Más Research es una plataforma de divulgación científica que yo consumo mucho y que me ha ayudado mucho a mejorar mis prácticas como entrenador. Vos, Seba, y vos también, Coco, creo que la consumen. Pero la verdad, súper bueno, recomendado. bueno. Entonces, Eric Helms, todo el team 3DMJ, Greg Nuckols me gusta mucho, el equipo de Stronger by Science. Bueno, es que hay muchos más. Y bueno, y después PubMed. Y más el Mati. ¿Vos PubMed no lo recomiendo tanto porque la mayoría de personas no saben interpretar estudios. Entonces, para la mayoría de personas, a mí me re gusta meterme a la raíz, pero para la mayoría de personas, incluso personas que quieren entrenar personas, en vez de dejarse guiar por sus propios sesgos y quizá interpretar mal la raíz de ese conocimiento, creo que puede ser mejor para ellos o para muchas personas puede ser mejor que vayan a personas que ya tienen toda esa data masticada, interpretan mucho mejor la evidencia científica y luego te lo dejan ahí todo mascado, todo bonito. Exacto. Básicamente. Exactamente. Bueno, Mati, ahí ya como para cerrar, que no quiero que se alargue más, y esto más es una pregunta un poco egoísta, que no sé si va a ser muy enfocada en la audiencia, pero de todas formas la quiero hacer. Nada, ¿cómo la pasaste en este podcast? Que si tuvieras que decir algo en lo cual mejorarías este podcast, ¿qué sería? Y nada, ¿cómo la pasaste? La pasé joya, la pasé re bien, siempre me siento muy cómodo con ustedes, así que no tengo drama con eso. Quizá hay algo que quizás se puede mejorar, es que hay preguntas que son muy difíciles de no irse por las ramas y quizá es más difícil llevar un hilo conductor de la pregunta, por ejemplo, como algo muy general, como decime cómo empezaste hasta cómo terminaste de ser preparador. Es como bastante complicado, ¿entendés? Capaz eso es algo que lo podés ir llevando vos, por ejemplo, se me ocurre, pero a ver, en general mi experiencia fue muy positiva y nada, siento que estoy como con dos panas charlando y no algo tan que me calzo la corbata. De hecho estoy en cuero, así que Qué bien, teniendo en cuenta que es la segunda vez que pasás por este podcast, bueno, mi primera vez entrevistando acá al Mati y bueno, Seba ya habían hecho un episodio antes. Tercera vez, creo. ¿Tercera vez? Una mesa redonda también fue. Sí. Exactamente. Bueno, de mi parte, Mati, muchas gracias por haberte pasado. No tengo mucho más que agregar. No, gracias a ustedes, muchachos. Siempre sí. la paso joya en este tipo de reuniones. Está re bueno. Sí.
De mi parte también siempre me pasa que cuando hablo con Mati, y siempre se lo digo, se lo repito, le agradezco tanto la parte de persona como mentor. Eso así que la otra vez le estaba diciendo a Seba, también no sé si te lo había comentado esto Mati, sí, también muchas veces cuando hacía esto de reflexiones anuales, planificación, cuando esa pregunta que decía, ¿quiénes son tus mentores? Quizás lo que quería apuntar el día de mañana, personas cercanas, Mati diría. Es re loco eso, voy a decir, che, ¿cómo puede ser? Me imagino que poniéndome al lado de Mati, voy a decir, yo capaz que soy una persona normal, común y corriente, pero la verdad que es como le dicen ahí las personas cercanas, el maestro Uwey, como ahí en la película de... Tenía ese sobrenombre ahí, el maestro Uwey, Qué buena peli Kung Fu la película Panda, de Kung boludo. Fu Panda. Es Increíble. literalmente el maestro Uwey, de decir, no puede ser a tan corta edad, tanto para aportar. Qué hijo de Sí, puta. sí, sí, tremendo. Y yo sé, Mati, que no te gusta que te pongan mucho en un pedestal, pero sí que estas pequeñas píldoras de, nada, de tu tiempo donde compartís valor e información ayudan muchísimo a que crezca la comunidad. Así que nada, como te dije Exacto, recién, muchas gracias y no la aflojes porque es una locura lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, exacto, Carlos, de Doc. verdad. Bueno, entonces estamos para Estamos, finalizar el episodio. Listo. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hacemos? Nos miramos de Cortamos. forma nada, incómoda, te dice, hacemos un doble bíceps. ¿Qué hacemos, boludo? te Un dice, posing. se dice chau y vayan a seguirlo a Mati. Ahí está. Chau, Ahí pitch. está. Lo menos formal del mundo.